Una joven, viajando por Estados Unidos, sonriendo a las cámaras, dando la mano, firmando autógrafos. La prensa le preguntó sobre su uniforme, sobre su maquillaje, sobre si a las mujeres soviéticas se les permitía usar medias de seda. Nunca preguntaron por los 309 hombres, que nunca regresó a casa, por ella. Y cuando finalmente se paró frente a un micrófono, frente a miles de estadounidenses, lo que dijo silenció a una nación entera. Bienvenido a Tácticas Ocultas. Este es un lugar para aquellos que creen que la historia real es mucho más poderosa que cualquier cosa que la ficción pudiera inventar. Si es la primera vez que estás aquí, es un placer contar con tu presencia. Considera suscribirte. Es un pequeño gesto que significa muchísimo y garantiza que estas historias siempre lleguen a las personas adecuadas. Desde cualquier lugar del mundo desde donde se esté viendo esto, ya sea una tarde tranquila en casa o una mañana con un café en la mano, déjenlo en los comentarios. La comunidad aquí se extiende por todos los continentes, y cada ubicación compartida hace que esto se sienta como la reunión global que realmente es. Y si la historia real te inspira, dale a me gusta. Activa también la campana de notificaciones para no perderte ni una sola noticia. Ahora, volvamos a Lyudmila. El verano de 1941 no llegó lentamente. Detonó. El 22 de junio, exactamente a las 3:15 de la madrugada, 3 millones de soldados alemanes cruzaron a territorio soviético a lo largo de un frente que se extendía casi 2.000 kilómetros. La Operación Barbarroja, la gran apuesta de Hitler, fue la mayor invasión militar en la historia de la guerra. Y en sus primeras 72 horas, ya estaba superando incluso las expectativas alemanas. Las fuerzas aéreas soviéticas fueron destruidas en tierra antes de que los pilotos pudieran llegar a sus cabinas. Divisiones enteras fueron cercadas antes de que los comandantes recibieran órdenes. Ciudades que habían estado en paz a medianoche eran escombros al amanecer. El Ejército Rojo, que su propia propaganda creía invencible, se derrumbaba en tiempo real. Moscú entró en pánico en silencio. Stalin, según algunos relatos, desapareció durante días. Y en la ciudad de Kiev, todavía intacta, todavía respirando, una estudiante de historia de 24 años llamada Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko se sentó a tomar una decisión que la mayoría de la gente de su edad aún no estaba preparada para afrontar. No era soldado. Era una académica. Se matriculó en la Universidad de Kiev y escribió una tesis sobre el líder militar ucraniano Bogdan Khmelnytsky. Estudió las tácticas de los hombres que habían marcado las guerras siglos antes de su nacimiento. Comprendía, intelectualmente, lo que la guerra exigía a quienes la combatían. Pero también entendió algo más personal. Ella podía disparar. No por casualidad, no por deporte en el sentido común. Desde los 14 años, Pavlichenko se había entrenado en Osovyakim, un club paramilitar soviético donde se enseñaba a los civiles a manejar rifles con precisión militar. Para cuando la guerra llegó a su puerta, ya se había ganado el título de tirador a Voroshilov, una de las más altas distinciones de puntería que podía ostentar un civil soviético. Su precisión a distancia no era un pasatiempo, era un hecho documentado, certificado e innegable. Cuando entró en la oficina de reclutamiento y se ofreció como voluntaria para la infantería del Ejército Rojo, el oficial detrás del mostrador la miró y sugirió que podría ser más útil como enfermera. Ella se negó. No existe registro dramático de lo que dijo en ese momento. No se conserva ninguna confrontación teatral en los archivos. Lo que sí se sabe es el resultado. Fue asignada a la 25ª División de Fusileros Chapayev, le entregaron un fusil y la enviaron hacia un frente que se acercaba cada hora. Sin fanfarrias, sin titulares, sin cámaras, solo una mujer, un telescopio y una guerra que no tenía idea de lo que se avecinaba. Si esta historia ya te cautiva, dale a me gusta y compártela con alguien que crea que las figuras más importantes de la historia aún esperan ser contadas como es debido. Hay un silencio particular que existe entre dos francotiradores que saben que el otro está allí. No es el silencio de la ausencia. Es el silencio de dos mentes, ambas pacientes, ambas letales, que se presionan entre sí a través de cientos de metros de intemperie. Un movimiento en falso, una sombra descuidada, una respiración contenida un segundo de más en la dirección equivocada. Eso es todo lo que se necesita. Ese es el margen total entre vivir y convertirse en un nombre en un informe de bajas. Lyudmila Pavlichenko vivió en ese silencio durante meses. Para agosto de 1941, el avance alemán había alcanzado la ciudad portuaria de Odessa, en el Mar Negro, una ciudad cultural,
comercial y de amplios bulevares soleados que ahora se alzaban tras barricadas y alambradas. El asedio de Odesa fue feroz y demoledor. Las fuerzas rumanas, combatiendo junto al avance alemán, rodearon la ciudad por 3 lados. El mar sostenía el cuarto. No había a dónde retirarse, y el mando soviético había tomado la decisión. Odesa sería defendida. Fue en esta ciudad, entre los escombros, el polvo y el calor insoportable de un verano en el Mar Negro convertido en otoño, que las cuentas de Pavlichenko comenzaron a subir. No luchó como sugieren las películas de guerra los francotiradores, encaramados dramáticamente en los tejados, recortados contra el horizonte en llamas. La realidad era más lenta, más sucia y mucho más exigente psicológicamente. Se arrastró, esperó, estudió los patrones enemigos durante horas antes de siquiera acercar un dedo al gatillo. Memorizó la forma en que los oficiales alemanes se movían de forma diferente a la de los soldados rasos. Anotó los momentos del día en que ciertas posiciones se volvían descuidadas. Aprendió el paisaje como un ajedrecista aprende el tablero, no por lo que era, sino por lo que le permitía. Cuando Odesa cayó en octubre de 1941, una retirada táctica soviética, no un colapso, había registrado 187 muertes confirmadas. Pero la guerra no le dio descanso. Las fuerzas supervivientes fueron evacuadas por mar a Sebastopol, la ciudad fortaleza de la península de Crimea, y el siguiente gran asedio del frente sur del frente oriental. Si Odesa había sido brutal, Sebastopol estaba más cerca del límite de la resistencia humana. Los alemanes dedicaron 8 meses y enormes recursos a arrasarla. La ciudad ardía sin cesar. Las líneas de suministro estaban interrumpidas. Los soldados soviéticos luchaban desde cuevas, desde escombros, desde posiciones que no aparecían en ningún mapa oficial. Y en algún lugar de ese laberinto ardiente, Pavlichenko siguió trabajando. Fue durante Sebastopol que los duelos de contrafrancotiradores se volvieron más peligrosos. El ejército alemán había desplegado a sus propios tiradores de élite específicamente para cazar a los francotiradores soviéticos que interrumpían las operaciones. Pavlichenko se enfrentó directamente a al menos 36 de ellos, duelos que a veces duraban días enteros, sin que ninguno de los bandos se moviera ni se ofreciera a conceder al otro un ángulo claro. Eliminó a los 36. Resultó herida 4 veces durante la campaña de Sebastopol. Fragmentos de proyectiles. Explosiones conmocionantes. En cada ocasión, la sacaron de frente, la atendieron y la devolvieron, porque para entonces se había convertido en algo que el mando soviético comenzaba a comprender como raro. No solo un soldado. Un arma con una mente lo suficientemente aguda como para manejarla por sí sola. Su total confirmado en el momento en que se lo ordenó. No se le invitó, sino se le ordenó abandonar la línea del frente en junio de 1942, era de 309. El número no llegó con ceremonia. No hubo desfile ni anuncio formal. Solo se escuchó la silenciosa aritmética de una guerra que la había estado observando trabajar y que finalmente había decidido que valía más viva que desplegada. ¿Qué planeaba hacer la Unión Soviética con ella a continuación y por qué tendría que cruzar el océano para hacerlo? El arma que enviaron a Washington no llevaba un rifle. Llevaba algo mucho más peligroso. Un récord, un rostro y una negativa absoluta a mostrar gratitud ante un público que aún no se había ganado el derecho a condescender con ella. Era el otoño de 1942. La guerra en Europa lo consumía todo. La Unión Soviética sufría una hemorragia de soldados a una escala incomprensible. Las estimaciones posteriores situarían las muertes militares soviéticas en millones solo en ese momento. Stalin necesitaba algo específico de los aliados occidentales. Ni compasión, ni admiración. Necesitaba un segundo frente, una invasión aliada directa de Europa Occidental que desviara la atención alemana y aliviara la catastrófica presión que agobiaba al Ejército Rojo. Los diplomáticos lo habían intentado. Se habían escrito cartas. Las negociaciones se habían estancado. Entonces Moscú envió a Lyudmila Pavlichenko. Llegó a Estados Unidos como parte de una delegación estudiantil soviética, una imagen deliberadamente discreta, casi teatral en su modestia. Tenía 25 años. Vestía su uniforme militar. Se movía con la particular quietud de quien ha pasado meses decidiendo, en fracciones de segundo, si apretar el gatillo o esperar. La prensa estadounidense no sabía qué hacer con ella. La cobertura mediática posterior a su llegada se erige hoy como uno de los documentos más reveladores de la época, no por lo que decía sobre la guerra, sino por lo que exponía sobre las suposiciones de quienes la escribían. Los periodistas se fijaron en su figura. Cuestionaron su pintalabios. Un reportero,
Con aparente curiosidad genuina, preguntó si a las mujeres soviéticas se les permitía usar medias de seda en el frente. Otro sugirió que su uniforme no les favorecía. Ella respondió todas las preguntas, con calma, directamente, sin enojo visible, que, a su manera, era más inquietante que la ira. En un mitin público en Chicago, ante miles de personas, miró a la multitud y pronunció unas palabras que ningún equipo de comunicaciones había preparado ni ninguna sesión informativa diplomática había preparado. Señaló que tenía 25 años y que ya había aniquilado a 309 soldados fascistas. Luego preguntó, con una quietud que aún se conserva en las grabaciones, cuánto tiempo los aliados pensaban ocultarse a sus espaldas. La sala no sabía cómo responder. Washington tampoco lo hizo. Eleanor Roosevelt, quien había sido asignada para acompañar a Pavlichenko en partes del recorrido, reconoció de inmediato que no acompañaba a un símbolo. Acompañaba a una persona de extraordinaria arquitectura interior, alguien que había observado directamente lo peor del conflicto humano y regresado de él con claridad, en lugar de daño, como rasgo visible dominante. Las dos mujeres forjaron un vínculo genuino. Roosevelt la invitó posteriormente a la Casa Blanca. Se convirtió en la primera ciudadana soviética en ser recibida allí por un presidente en funciones. Pero la prensa no pudo salir de su marco original. Y Pavlichenko, que se había enfrentado a 36 francotiradores alemanes entrenados en las ruinas de Sebastopol y había sobrevivido a cada uno de ellos, no estaba dispuesto a ser reubicado por un periodista con un blog de notas. Había llegado como instrumento diplomático. Se fue como algo que la misión soviética no había planeado del todo, una figura cuya autoridad moral ahora excedía el mensaje que había sido enviada a transmitir. ¿Qué hace una nación con un héroe que ya no sabe cómo utilizar? La respuesta, y la verdad que la historia enterró. ¿Cuál fue tu reacción ante ese momento de Chicago? Déjala en los comentarios, porque esa frase podría ser una de las más silenciosamente devastadoras pronunciadas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ella regresó a un país que todavía sangraba. La gira había terminado. Los discursos habían terminado. Las fotografías con Eleanor Roosevelt se archivaron en el archivo de una misión diplomática que había logrado algo, aunque nunca el segundo frente que Stalin había exigido. Lyudmila Pavlichenko regresó a suelo soviético a finales de 1942 y regresó a una guerra que no se había detenido ni una sola hora en su ausencia. Pero ella no regresaría al frente. La decisión vino de arriba, silenciosa, firme y definitiva. Una francotiradora con 309 bajas confirmadas y 4 heridas de combate era un símbolo demasiado valioso como para arriesgarse a perderla por un proyectil perdido en el polvo de Crimea. Fue reasignada como instructora, entrenando a la siguiente generación de francotiradores soviéticos en el oficio que ella había perfeccionado bajo fuego real en 2 de los asedios más brutales del frente oriental. Infundió en los demás lo que la guerra había forjado en ella: la paciencia, la serenidad, la capacidad de interpretar el panorama por lo que ocultaba en lugar de por lo que revelaba. Era un trabajo necesario. Además, era, en todos los sentidos, una existencia más tranquila que la que había llevado durante el año y medio anterior. Recibió la Estrella Dorada de Héroe de la Unión Soviética, el máximo honor militar que el Estado podía otorgar. Se bautizaron calles. Se imprimieron sellos postales. Un buque de guerra canadiense recibió brevemente su nombre durante los años de guerra, un gesto casi sin precedentes para un extranjero, y mucho menos para una mujer. Y luego, como suele ocurrir con todas las guerras, todo terminó. Lo que siguió para Pavlichenko fue el destino particular de quienes viven demasiado históricamente como para que la paz los asimile con facilidad. Completó su licenciatura en Historia, la que interrumpió Barbarroja, y trabajó como historiadora para la Armada Soviética. Vivió en Moscú. Escribió. Concedió entrevistas. Asistió a conmemoraciones de veteranos. Murió en 1974 a la edad de 58 años, una salida relativamente tranquila para una vida que, en su apogeo, había sido todo menos tranquila. Para entonces Occidente ya la había olvidado en gran medida. Esto no fue un accidente. La narrativa histórica occidental de posguerra había construido su memoria de la Segunda Guerra Mundial en torno a figuras específicas: soldados varones, desembarcos aliados, la liberación de Europa Occidental. El Frente Oriental, donde se podría decir que la guerra se ganó y se perdió en su nivel más fundamental, fue sistemáticamente reducido en la conciencia occidental. Y dentro de ese espacio ya reducido, las historias de las aproximadamente 800.000 mujeres soviéticas que sirvieron en combate activo se condensaron aún más, en notas a pie de página, en curiosidades,
En alguna breve mención ocasional, la historia de Pavlichenko desafió demasiadas suposiciones cómodas a la vez. Era una mujer que había superado a casi todos los soldados varones en su escenario de guerra. Era soviética, algo que la maquinaria ideológica de la Guerra Fría hacía sumamente incómodo de celebrar. Y había estado en suelo estadounidense y cuestionado públicamente la valentía de las decisiones aliadas en un momento en que esa pregunta era tan acertada como inoportuna. La historia, cuando la escriben los que se sienten cómodos, tiende a minimizar a quienes se negaron a existir. Pero el registro no cambia simplemente porque menos personas deciden leerlo. 309 bajas confirmadas. 2 asedios sobrevivieron. 36 contra francotiradores sobrevivieron. 4 heridas. Una frase inolvidable pronunciada en Chicago ante una multitud que la había subestimado desde el momento en que bajó del avión. La prensa la llamó turista. Simplemente había aprendido, en algún lugar entre Odessa, Sebastopol y Washington, D.C., que la respuesta más poderosa a ser subestimada nunca fue la ira, fue precisión. Si esta historia te conmovió, si Lyudmila Pavlichenko merece ser recordada por más personas, comparte este video con alguien que ame la historia real. Estas son las historias que jamás deberían ser sepultadas. Suscríbete a Tácticas Ocultas si esta aún no es tu casa, porque aquí te esperan decenas de historias más, cada una tan extraordinaria como esta. Y para la próxima película, no se pierdan la historia de las brujas nocturnas soviéticas, el regimiento femenino de bombarderos que aterrorizó el frente alemán con aviones de contrachapado y una valentía absoluta. Ya está en este canal. Les espera. La historia recuerda a quienes se niegan a ser olvidados. Gracias por estar aquí.